¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si, de repente, desapareces de la vida de alguien? No me refiero a hacer una pausa, ni a desaparecer por un par de días. Estoy hablando de una desaparición total. Sin explicaciones, sin preámbulos. ¿Cómo se sentiría esa persona cuando te fueras de su vida de manera definitiva? Hoy quiero hablarte de un concepto tan poderoso que podría cambiar la manera en que ves tus relaciones, tu vida y tu propio valor. Te hablo de la desaparición total. Este no es solo un acto de dejar de ser parte de la vida de alguien, es un juego psicológico que va mucho más allá de lo que imaginas. Porque cuando desapareces, no solo te vas tú. Algo dentro de esa persona se quiebra, y lo que sienten podría sorprenderte. En este video, te voy a llevar por un recorrido que explora las 10 etapas emocionales que experimentan las personas cuando tú te vas de su vida para siempre. Y al final de este video, vas a entender cómo, a veces, lo más fuerte que puedes hacer es simplemente desaparecer, sin que ellos puedan hacer nada al respecto. Quédate hasta el final, porque hay una 10ª etapa emocional que cambiará por completo la forma en que ves tu poder emocional. Así que, si estás listo para conocer cómo hacer que alguien se desespere por ti, comenta abajo con "ya no soy una opción" porque, después de este video, nunca más lo serás. 1. El dolor del rechazo. Cuando hablas de rechazo, no estás hablando solo de una simple negativa, de un no que puedes escuchar en una conversación. No. Este tipo de rechazo es total, silencioso, desgarrador. En la era actual, donde las relaciones son casi siempre interrumpidas o modificadas por la omnipresencia de los medios digitales, desaparecer de la vida de alguien es un golpe tan fuerte como el que sentiría un soldado al recibir un disparo directo al corazón. Piensa en esto, en un mundo interconectado, donde no hay secretos y las personas siempre tienen acceso a tus mensajes, tus fotos, tu estado emocional a través de las redes sociales, la ausencia es casi una traición. El dolor aquí no proviene de una simple pérdida de contacto, sino de la desaparición total. No hay más mensajes. No hay más historias. No hay más interacciones. Tu silencio se convierte en una pared impenetrable, un muro que refleja la incomodidad de estar atrapado en la incertidumbre. Al principio, las personas intentan justificar tu ausencia. Tal vez pensaron que estaba todo bien, que solo estabas ocupado, que tal vez necesitarías tiempo para ti mismo. Pero a medida que los días pasan y no reciben ninguna señal de tu parte, lo que comienza a crecer en ellos es una angustia existencial. Porque, al desaparecer sin explicación, no solo los rechazas, sino que les recuerdas algo más profundo, no tienen control sobre ti. La ilusión de que tú estarías siempre allí, esperando en las sombras, lista para volver a ellos cuando lo deseen, se derrumba. El rechazo ya no es una cuestión de que no los quieras más, es que ya no dependes de ellos. Este tipo de rechazo no es simplemente emocional, es una herida más profunda. Es como si algo esencial en la forma en que se ven a sí mismos se desmoronara. Porque las personas tienden a asumir que si alguien desaparece sin decir nada, el problema debe estar en ellos mismos. La ausencia de explicaciones se convierte en una autoacusación. Ellos comienzan a preguntarse, ¿hice algo mal? ¿Por qué ya no soy importante? ¿Acaso nunca lo fui? Este dolor es lo que los desestabiliza y, con el tiempo, comienza a consumirlos, porque nadie está preparado para que los eliminen de manera tan definitiva de la vida de otro. 2. El vacío de la ausencia. Pero el dolor de ese rechazo es solo el principio. Después viene algo mucho más profundo, algo mucho más destructivo, el vacío. Al principio, puede parecer que el dolor del rechazo comienza a calmarse, como una herida que empieza a cicatrizar. Pero lo que realmente sucede es que se produce un vacío emocional que se empieza a llenar de preguntas sin respuesta, de dudas que los atormentan. Al principio, este vacío es casi imperceptible.
Tal vez se disfraza de distracciones superficiales, el trabajo, las salidas con amigos, el ejercicio, las redes sociales. Buscan formas de llenar ese espacio, de continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero pronto se dan cuenta de que ninguna de esas cosas puede reemplazar lo que has dejado. Nada puede llenar ese vacío emocional que ocupabas tú. Porque, al final, tú no eras solo una parte más de su vida, eras el pegamento que mantenía unidas muchas de sus experiencias, una constante que les daba sentido y estructura. La ausencia no es solo física. No es solo no verte más en las redes sociales, o no recibir un mensaje tuyo en las mañanas. La ausencia es emocional. Imagina por un momento que todas las conexiones, todas las experiencias compartidas, cada momento que vivieron juntos, ya no están. Esa persona empieza a darse cuenta de que, por mucho que intente llenar el espacio con otras cosas, nada funciona. Porque, mientras tu presencia fue parte de su vida, tu desaparición ahora deja un vacío irreversible. Este vacío es intangible, pero es lo suficientemente fuerte como para desgarrar las estructuras emocionales de quien lo experimenta. Es como si toda la vida de esa persona hubiera sido coloreada por tu presencia y ahora ese lienzo está completamente gris. Es una sensación de pérdida que no se puede comprender con facilidad porque no es solo perder a alguien físicamente, sino perder una parte de uno mismo. La forma en que se sentían especiales a tu lado, la conexión única que compartían, esas interacciones que solo tú podías ofrecerles, todo eso ahora es un eco distante. Y mientras más intentan llenar ese espacio, más se dan cuenta de que nada se compara contigo. Ellos pueden intentar seguir adelante, pueden intentar reemplazarte con otras personas o actividades, pero cada intento solo hace que el vacío sea más palpable. Se sienten incompletos. El sabor de la soledad se les pega a la piel y la imagen que alguna vez tuvieron de sí mismos empieza a desmoronarse porque te han perdido, y ya no hay manera de recuperarte. Este vacío no es solo la falta de tu presencia. Es un vacío emocional, como si le hubieras quitado un pedazo de su alma. Y cuanto más intentan llenar ese vacío, más se dan cuenta de que es imposible. Nada puede reemplazar lo que tú representabas, no se trata solo de una falta física. Es un espacio psicológico y emocional que solo tú podías llenar, y eso duele mucho más que cualquier dolor físico que pudieran experimentar. A medida que pasan los días, las semanas, y tal vez incluso los meses, este vacío se transforma en una sensación de desesperanza. De pronto, todo lo que les parecía importante ya no tiene sentido, porque lo único que falta en su vida eres tú. La gente alrededor se convierte en ruido. Las actividades y las distracciones pierden significado. Al principio, intentan seguir con sus rutinas, pero la falta de tu presencia lo permea todo. Y lo más devastador de todo es que, mientras están atrapados en este vacío, no pueden hacer nada. Tú, simplemente, no estás ahí para darles consuelo ni para llenar ese espacio, y esa es una realidad que lentamente se instala en ellos con tanta fuerza que comienzan a perder la esperanza de alguna vez sanar. 3. La curiosidad desesperada. Cuando dejas de estar presente, no es solo que las personas pierden contacto contigo. Lo que ocurre es que se despierta una curiosidad morbosa e insaciable. Imagina esto, no tienen noticias tuyas, no hay señales de vida. La mente humana, en su naturaleza más instintiva, no soporta el vacío de la información. Se convierte en un rompecabezas sin solución, una historia sin final, y eso desata una ansiedad irresistible. En un mundo donde la información es casi instantánea y la comunicación está al alcance de un clic, tu desaparición es como un agujero negro en el que desaparece toda certeza. ¿Qué está pasando en tu vida ahora? El tiempo parece estancarse para ellos, mientras tu vida sigue su curso sin ellos. Empiezan a hacer cosas que nunca pensaron que harían, se convierten en detectives de tu existencia. Revisan tus redes sociales, no en busca de una interacción, sino de alguna pista que los conduzca hacia algo que los tranquilice.
Miran la fecha de tu última publicación, revisan tus fotos, leen y releen cada mensaje que les enviaste en el pasado. Cada pequeño detalle se convierte en una pista valiosa en su mente. Pero la ansiedad no se calma. Al contrario, crece. ¿Estás con alguien más? ¿Te olvidaste de ellos? ¿Estás disfrutando tu vida sin ellos? Esas preguntas resuenan en su mente sin descanso. Cada respuesta que se dan parece solo aumentar la incertidumbre. Tu silencio les deja sin respuestas y la falta de respuestas aumenta la presión interna. La curiosidad se convierte en un impulso que ya no pueden controlar. Es como si tu vida estuviera escrita en un libro cerrado, y ellos estuvieran desesperados por encontrar una forma de abrir ese libro y descubrir qué pasa en la página siguiente. Pero la realidad es que, mientras ellos se obsesionan con tu ausencia, tú sigues adelante sin siquiera mirar atrás. Lo peor de todo es que, a medida que el tiempo pasa y las respuestas siguen siendo elusivas, esa curiosidad no se calma. No solo buscan respuestas, buscan confirmación de algo que ya temen. ¿Te han reemplazado? ¿Te están olvidando? El miedo de ser irrelevantes en tu vida se convierte en una constante que los consume. Se sienten atrapados en un ciclo interminable de preguntas que nunca podrán responder sin tu intervención. 4. La reflexión profunda. Pero la curiosidad, por intensa que sea, no puede sostenerse para siempre. Eventualmente, la mente se cansa de buscar respuestas externas y comienza a mirar hacia adentro. La reflexión profunda se convierte en el siguiente paso inevitable. En este punto, la gente comienza a hacer una revisión meticulosa de lo que sucedió. Analizan cada conversación, cada gesto, cada momento compartido. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué sucedió? La mente comienza a desenterrar cada error, cada oportunidad perdida, cada señal que quizás pasaron por alto. Este es el momento en que las ilusiones caen. Las personas comienzan a cuestionar sus propios comportamientos y decisiones. ¿Te valoraron lo suficiente? Tal vez te trataron como una opción cuando deberías haber sido una prioridad. ¿Te ignoraron cuando más los necesitabas? Se dan cuenta de que tal vez no estaban ahí cuando tú realmente lo requerías, y que tal vez, en su lugar, se enfocaron en otras cosas, otras personas, otros intereses. Comienzan a preguntarse, ¿lo que hice fue suficiente? ¿Debería haber mostrado más interés? ¿Habría sido diferente si les hubiera dado más espacio o si hubiera dicho lo que pensaba en ese momento? Este proceso se acompaña de arrepentimiento. El arrepentimiento de no haberte dado el valor que realmente merecías. Se dan cuenta de que lo que tenían contigo no era algo que se pudiera dar por hecho, sino algo valioso que ahora se ha perdido. Pero el arrepentimiento no es solo emocional, es un golpe directo a la identidad de la persona. La reflexión profunda no solo se centra en lo que hicieron mal, sino también en cómo su propia percepción de sí mismos empieza a desmoronarse. Se sienten culpables y perdidos, incapaces de revertir el daño que causaron. Pero incluso en medio de la reflexión, hay algo que se mantiene constante, el dolor. Cuanto más piensan en lo que perdieron, más profundo se vuelve el dolor. El vacío emocional se vuelve más difícil de manejar y la necesidad de reconectar con lo que tenían se vuelve aún más urgente. Quieren saber si hay algo que puedan hacer para arreglar las cosas, si pueden volver a acercarse a ti de alguna forma. Pero en el fondo saben que ya no estás allí, y ese conocimiento los consume lentamente. 5. El impulso de reconquistar. Y aquí es donde entra en juego una de las emociones más poderosas y complejas, el impulso de reconquistar. Después de la reflexión, cuando la mente se ha agotado de analizar los errores y las fallas, surge una necesidad más fuerte, el miedo a haberte perdido para siempre. El arrepentimiento se transforma en un impulso visceral de intentar recuperarte, no solo porque te extrañan, sino porque la idea de perderte de manera permanente es aterradora. El ego no puede soportar la idea de que ya no eres relevante en la vida de alguien.
Es aquí cuando comienzan a enviarte mensajes, llamadas, intentos de contacto. Puede ser algo tan simple como un ¿cómo estás?, que se siente extraño después de tanto tiempo sin hablar, o un mensaje aparentemente casual en redes sociales. Cualquier cosa que les dé una señal de que hay una posibilidad de reavivar lo que perdieron. Pero lo realmente poderoso en esta fase es que tú ya no estás disponible. Ya no eres quien corre detrás de ellos. Ya no estás esperando que se den cuenta de lo que significas. Tú ya no necesitas que ellos te validen, porque te has liberado de su control. Tu poder está en tu ausencia. Mientras ellos intentan reconstruir lo que se rompió, tú sigues adelante, sin necesidad de regresar. Cada intento desesperado de reconquista solo reafirma tu posición. Tú eres el que decide si lo que había entre ustedes merece ser revivido o no, y mientras ellos siguen atrapados en su desesperación por reconectar, tú has alcanzado un nivel de independencia emocional que los hace sentir más vulnerables que nunca. El poder está en tu capacidad de desaparecer sin dejar rastro. Este juego psicológico de desaparecer sin ser necesario, de mantener el control total sobre la situación sin intervenir, es lo que finalmente los consume. Ellos buscan respuestas, pero tú sigues siendo el misterio que nunca podrán resolver. Y ese es el poder definitivo. 6. La batalla entre el alivio y el arrepentimiento. Cuando alguien te ha tratado mal y luego pierde tu presencia, lo primero que experimentan es una sensación de alivio. Es una reacción casi automática, una descarga emocional que llega tras un periodo de tensión, conflicto o desinterés por su parte. El fin de una relación problemática o la desaparición de una persona que ya no les aporta lo que esperan puede generar una falsa sensación de que finalmente están liberados de algo que les pesaba. El alivio se siente como una válvula de escape, como si el peso de mantener una relación con alguien que no los valoraba hubiera desaparecido de repente. Puede parecer que, al final, hicieron lo correcto al dejarte ir. Este alivio puede durar un tiempo, pero es superficial. La gente se engaña a sí misma para evitar el dolor inmediato de enfrentar la verdad. La persona que han perdido es alguien que, de alguna forma, les aportaba valor. Y aunque al principio puedan convencerse de que se han librado de un peso, lo cierto es que el arrepentimiento empieza a germinar lentamente. A medida que el tiempo avanza, el vacío emocional comienza a calar en lo más profundo de su ser. El arrepentimiento, en este caso, no es un sentimiento que se pueda disolver o ignorar. Se convierte en una carga emocional pesada. La persona comienza a enfrentarse a la realidad de sus propios errores. La autocomplacencia inicial desaparece y la incomodidad de la verdad empieza a desgastarlos. Se dan cuenta de que han perdido a alguien valioso y esa pérdida es irrecuperable. Lo peor es que nadie quiere estar solo con sus errores. Las personas evitan enfrentar la verdad de que no supieron valorar lo que tenían hasta que lo perdieron. Este proceso de arrepentimiento no solo les hace sentir mal, sino que los obliga a confrontar el hecho de que el control que pensaban tener sobre la situación se les ha escapado por completo. El arrepentimiento, a largo plazo, se convierte en una pesadilla emocional que nunca desaparece, porque la culpa nunca se disipa sin una acción de reparación, algo que ya no pueden hacer cuando tú has desaparecido. 7. El juego de manipulación. A medida que el arrepentimiento se profundiza, el siguiente paso emocional en el proceso es la manipulación. Aquí es cuando la persona, en su desesperación por recuperar lo que perdió, comienza a buscar maneras de provocarte. Ya no pueden soportar tu silencio, ya no pueden soportar no tener control sobre ti, así que intentan reconectar contigo de una forma indirecta. Esto podría manifestarse en múltiples formas de manipulación emocional. Indicar su dolor de forma pública, publican fotos con otras personas, tratan de hacerte sentir celos. O incluso intentan mostrar que están superando la situación de forma rápida para que tú pienses que han seguido adelante sin problema. Mensajes indirectos, publican estados o actualizaciones en redes sociales que parecen dirigidos a ti,
como si estuvieran buscando tu reacción o esperaran que tú respondieras, que tomes la iniciativa de contactarles. Manipulación emocional. Pueden intentar hacerte sentir culpable por haber desaparecido, mostrando señales de sufrimiento o jugando a que son los víctimas en la historia. Sin embargo, el gran giro ocurre cuando se dan cuenta de que ya no pueden manipularte. El simple hecho de que no reacciones a sus intentos de provocación es lo que los desarma por completo. Este es un momento de total frustración para ellos, porque de repente se dan cuenta de que no tienen control sobre tus decisiones, sobre tu comportamiento, sobre tu vida. En este punto, la persona empieza a enfrentarse a una dura verdad: ya no son quienes manejan el guión de la relación. Tú, al desaparecer de su vida y mantenerte firme en tu posición de no dejarte manipular, cambias las reglas del juego. Ya no estás en su tablero, ya no eres una pieza más en su estrategia emocional. Ahora ellos son los que están jugando sin tener las piezas necesarias para ganar. Lo irónico es que, cuanto más intentan manipularte, más te alejas. Y cada intento de manipulación es una confirmación de que ya no estás disponible para ellos, lo que los desgasta emocionalmente. Se sienten completamente impotentes y no entienden cómo llegaron a este punto. Todo lo que intentan hacer solo refuerza tu poder sobre la situación. 8. El peso abrumador del silencio. El silencio, en este contexto, se convierte en una de las herramientas psicológicas más poderosas que existen. Es más que una simple falta de respuesta, es una declaración de independencia, un acto de desinterés absoluto hacia la manipulación de la otra persona. El silencio se convierte en un arma más fuerte que cualquier palabra, cualquier disculpa, cualquier mensaje. Cuando no respondes a sus intentos de contacto, cuando no caes en sus trampas emocionales, les das un golpe directo en el corazón. Cada vez que decides no responder, cada vez que el silencio se extiende por días o semanas, se convierte en una confirmación brutal de que ya no eres quien era parte de su vida. Es un recordatorio constante de que te has ido, pero sobre todo, de que ya no tienen control sobre ti. Este silencio absoluto se transforma en algo mucho más que un simple vacío de palabras. Es un muro emocional que les recuerda su falta de poder. Cuando una persona ya no tiene acceso a tus emociones, cuando ya no puede provocar una reacción en ti, es como si estuviera luchando contra una pared invisible. Cada vez que intentan que respondas y no lo consiguen, se sienten más perdidos y desorientados. La clave aquí es que el silencio no es solo ausencia de palabras, es una forma de comunicación poderosa que les dice, sin necesidad de explicaciones: ya no te debo nada. Ya no estás en mi vida. Ese mensaje golpea mucho más fuerte que cualquier confrontación o explicación que pudieras darles. El silencio se convierte en la respuesta más definitiva. A lo largo de este proceso, la persona comienza a preguntarse: ¿por qué ya no respondes? ¿Es porque no te importa, o es porque ya no tienen poder sobre ti? Y en ese proceso de duda, el peso del silencio se vuelve aún más abrumador. La única respuesta es la verdad de tu desaparición, algo que se convierte en una cicatriz emocional que nunca podrán borrar. 9. El miedo de perderte para siempre. Después de haber atravesado todas las etapas emocionales anteriores, el dolor del rechazo, el vacío, la curiosidad, la reflexión, la manipulación y el silencioso peso de la ausencia, llega el momento culminante. El miedo. Este no es un miedo ordinario, es el miedo existencial de perderte para siempre. Este miedo no es algo que se manifiesta de inmediato, pero llega con fuerza cuando la persona comienza a darse cuenta de la magnitud de lo que ha perdido. Al principio, pueden haber creído que podían seguir adelante, o tal vez pensaron que con el tiempo la situación cambiaría. Sin embargo, después de haberse enfrentado a la verdad, se dan cuenta de que no hay vuelta atrás. El hecho de que tú ya no seas una opción disponible en sus vidas los golpea profundamente. Este miedo es el último vestigio de lo que una vez fue una relación de control. Ya no tienen la capacidad de influir en tu vida ni de recuperar lo que era suyo.
La historia que creían conocer se les escapa de las manos y la desesperación comienza a consumirlos. El miedo de perderte para siempre se basa en un sentimiento de irrevocabilidad. No es solo la idea de perder a alguien, es la certeza de que se han quedado sin esa oportunidad de recuperarte. En este punto, se enfrentan a la realidad de que ya no tienen control sobre lo que sucederá en tu vida. El miedo los lleva a la parálisis emocional. No saben qué hacer para revertir la situación y eso los deja atrapados en la impotencia. Es un miedo tan intenso que provoca que, aunque lo hayan intentado todo, mensajes, indirectas, manipulaciones, nada parece tener el poder de recuperarte. Ya no eres la persona que estaba dispuesta a hacer todo por mantener la relación. En su lugar, eres alguien que ha crecido, alguien que ha encontrado una nueva vida sin ellos. Este miedo a perderte para siempre se convierte en un ciclo doloroso que consume a la persona, porque les recuerda lo que nunca podrán volver a tener. 10. La realización de la independencia emocional. Y luego llega la etapa más profunda de todas, la realización de la independencia emocional. Este es el punto de no retorno, donde todo cobra sentido. Tú no solo te fuiste, sino que te encontraste a ti mismo. La independencia emocional es un estado de poder personal, algo que va más allá de simplemente estar solo o de no depender de una pareja. Es el momento en el que tú entiendes que tu felicidad y tu bienestar ya no están ligados a nadie más. Te das cuenta de que eres completo por ti mismo, de que tienes la capacidad de ser feliz, exitoso y satisfecho sin que nadie más tenga que validarte o proveer ese sentido de completitud. El verdadero dolor para quien te perdió es que, al ver tu vida seguir adelante sin ellos, se dan cuenta de que ya no los necesitas. Han pasado de ser una parte esencial de tu vida a ser un recuerdo lejano. Esa es la lección más dura que pueden aprender, y la que más les duele. Tú no los necesitas para ser feliz, ni para completar tu vida. Para ellos, esta es la prueba de que ya no son el centro de tu existencia. Esta independencia emocional se convierte en el mayor golpe para su ego, porque ya no pueden ofrecerte lo que antes te daban. Y esa verdad los consume lentamente, te fuiste sin que pudieran detenerte, y ahora sigues adelante, mejor, más fuerte, más libre. Lo que antes era un vínculo emocional que te ataba a su presencia, ahora se ha convertido en un espacio vacío en el que ya no hay cabida para ellos. Esto deja una huella tan profunda que muchas veces es imposible de reparar, porque la independencia emocional es irreversible. Es un recordatorio constante para ellos de que, aunque intentaron manipular, controlar y hacer que volvieras, tú ya no eres la misma persona. Tú has alcanzado un nivel de autonomía emocional que les resulta inaccesible. Es aquí donde la relación con ellos muere realmente. El miedo de perderte para siempre se fusiona con la realidad de que ya no hay nada que puedan hacer para cambiarlo. Tu independencia es una señal de que no necesitan más validación externa. Esta es la lección más dolorosa, ya no dependes de ellos para ser feliz, porque has encontrado tu propio camino. Este es el golpe final que, muchas veces, no logran superar. Desaparecer no es un acto de debilidad. Es un acto de poder. Cuando aprendes a ser dueño de tu vida y de tus emociones, cuando entiendes que nadie tiene el derecho de tratarte como una opción, es cuando verdaderamente empiezas a vivir en tu poder. No busques validación en aquellos que no saben cómo darte lo que mereces. Recuerda, lo más poderoso que puedes hacer es desaparecer, no porque no te importe, sino porque has aprendido a poner en primer lugar tu propio bienestar emocional.